para que no se les olvide hasta el final. No vamos a poder responder las preguntas sobre diagnósticos individuales o planes de tratamiento por- porque siempre les pedimos que utilicen la información que aprendan el día de hoy para tener conversaciones productivas con su equipo de especialistas. Sí, y específicamente si tienen algún problema en la sesión, por favor visiten el Help Desk del lado izquierdo en su pantalla. Queremos recomendarle a todos nuestros lineamientos de comunidad, por favor, sean abiertos a opiniones, bondadosos y por favor no pidan apoyo médico. Si necesitan apoyo o necesitan reportar una violación, también vayan a el Help Desk o escritorio de ayuda. Ahora vamos a tener estrellas y expertos esta noche. Les quiero presentar a nuestros oradores para este tema de trasplante de pulmones y primero déjenme lo paso a Adrián. Gracias, Abby. Mi nombre es Adrián Garza y vivo actualmente en el área de Dallas. Crecí en Odessa, Texas y me diagnosticaron con CF cuando tenía 3 meses y bueno, me empecé a sentir mal a los 20 años, me empezaron a hospitalizar más y luego me mudé a la parte de Dallas para ver al doctor Randall Black Baylor y empecé a tener un cuidado. Y luego tuve un trasplante de pulmones en Baylor Scott en el 2014 cuando tenía 32 años y soy asistente de fisioterapia y estoy en las instalaciones de rehabilitación como gerente. Ahora le pasaré la palabra a Erika para que se presente. Hola, yo soy Erika Terrington. Soy hija de una persona con fibrosis quística y que ha tenido trasplantes. También soy coordinadora de investigación en la Universidad de Virginia en Charlottesville. Mi madre tuvo cuidado a través de la Universidad de Virginia, pero la trasplantaron en el Centro Médico de Pittsburgh en la universidad y además de esto soy miembro de la Fundación de Fibrosis Quística y soy parte del consejo directivo en Virginia. Ahora quisiera pasarle la palabra al doctor Ramsey Passion. Gracias, Adrián y Erika. Mi nombre es Ramsey Hashen y es increíble estar con ustedes el día de hoy. Estoy muy emocionado de esta investigación, de informarles y contarles lo que hemos encontrado. Soy un médico de trasplante de pulmones y tengo interés específico en la fibrosis quística. Y he estado trabajando en el Hospital Stewish de Washington y en la Universidad de St. Louis, Missouri. Y Adrián y Erika, que han estado en diferentes lugares de la experiencia del trasplante de pulmones, pudiera cada uno de compartir sus visiones. Claro, Ramsey, yo quiero empezar. Después de mudarme a Dallas, estaba entrando y saliendo del hospital cada 2 meses por el primer año y continuaba teniendo infecciones de pulmón y necesitaba tener antibióticos por 3 semanas cada vez. El doctor en ese momento empezó a decirme y a informarme de un trasplante de pulmones a los 4 meses de vivir aquí debido a que la función de mis pulmones disminuía y que apenas estaba en mis principales 30, mis tardes 20. Un trasplante me ayudaría mucho, podría ayudarme a estar estable y bueno, pudiera yo estar en las diferentes listas y eso pasó por 4 meses y mi función pulmonar empezó a deteriorarse. Entonces nuevamente me pusieron en una lista de trasplantes y hay varias pruebas que te tienen que hacer, incluyendo pruebas de sangre, scans, pruebas de respiración, pruebas de presión pulmonar y estas pruebas se realizan para establecer qué número estaré yo en la lista de trasplantes, pero para poder eliminar cualquier otro problema que potencialmente haría que yo no fuera un candidato para un trasplante. Y fue muy abrumador, pero en este momento me pusieron en la lista
de trasplantes. Erika, ¿me puedes contar un poco de experiencia de tu mamá, de cuando la pusieron en la lista de trasplantes? Claro, absolutamente. Gracias, Adrián. Cuando mi mamá estuvo en la lista fue como una montaña rusa. En el momento en el que su médico, doctora Dana Alban, y ella empezaron a hablar sobre los trasplantes, ella estaba enferma, ¿no? Y intentaban como lo mejor para mantenerla estable para un trasplante. Entonces el doctor Alban lo puso en un año de antibióticos cíclicos intravenosos, Merit Penham, para que ella pudiera empezar a entrar en ese proceso. Después de ese año, la metieron a la lista, pero muy brevemente en la Universidad de Virginia, y ella, su infección, bueno, estaba en el punto en ese momento que no estaba controlada, tan severa para su pulmón derecho, y se sentía que era una contradicción directa al trasplante, y la sacaron de la lista. Pero el doctor Alban no paró. Ella no paró ahí. La doctora Alban insistió que debían de trasplantarla y la refirió a la Universidad de Pittsburgh, al centro médico, donde entró nuevamente al proceso y la enlistaron ahí. Y bueno, ella, mientras todo estaba pasando, ella recibía todo su cuidado a través de la Universidad de Virginia, y la habían hospitalizado como resultado de las infecciones, y también desarrolló un tapón de moco, que en este caso la tuvieron que intubar y la llevaron, y se volvió una emergencia para que para que ella obtuviera un trasplante. En este momento no podíamos ver que es- la unidad estaba cerrada temporalmente para trasplantes, porque hay ciertas posibilidades de las conexiones a sus pacientes y a las situaciones como que cerraron. Entonces ella la mandaron a la Universidad de Maryland y esperaban que pudiera entrar a la lista. Desafortunadamente tuvimos que hacer el proceso por tercera vez, porque en este espacio que estábamos ahí, en esta situación, volvieron a abrir el centro de trasplante de UEPMC. Entonces pudo entrar ahí y pudo ser transferida a la unidad de cuidados intensivos, donde le hicieron su trasplante. Entonces todo el proceso nos mostró que teníamos que estar de puntitas, teníamos que ser flexibles y fluir con las cosas por seguro. Entonces, Adrián, ¿nos pudiera decir un poco de las cosas que desearía que le hubieran explicado antes del trasplante? Sí, gracias, Erika, gracias por compartir. Yo diría que todo se mueve muy rápido cuando te meten a la lista. Mucha de la información que te están dando es abrumadora, y sí siento que en una etapa temprana me hubiera encantado que me digan un poco más del trasplante que esperar. Y ciertos programas de trasplante tienen programas de mentoría, y los pacientes definitivamente los deberían de ver el centro de fibrosis quística o las clínicas de trasplante si tienen algo así. Sí tuve la oportunidad de hablar con alguien que estuvo en la lista de trasplantes, que sentí que fue como lo que me puso en mente y lo que me ayudó a lo mejor a aceptar que pudiera ser una posibilidad. Y yo, siendo honesto, no pensé que tendría jamás un trasplante. Estaba como en negación, escuchando un poco más, porque pues había vivido gran parte de mi vida hasta la universidad, hasta que empecé a tener varios problemas y empecé a ver los trasplantes, ¿no? Y entonces la otra cosa que yo sí también les quisiera mencionar es que escuchar una variedad de experiencias para darnos una mejor imagen de qué es lo que a lo mejor podemos esperar cuando hablamos del trasplante como tal, puede ayudar. Erika, como cuidadora para tu mamá, ¿qué quisieras ver antes de los trasplantes? Pretransplante. Bueno, fue muy difícil para mí
poder pensar en qué fue lo que pudiera haber pasado si hubiéramos considerado un trasplante para ella un poquito antes, ¿no? Las personas que tienen esta enfermedad de fibrosis quística pulmonar es como es una arma de dos lados, porque cuando vemos todas estas aplicaciones y cómo se manejan, la edad, tienes que estar en este lugar perfecto de suficientemente enferma, pero no demasiado enferma para obtener el trasplante, porque queremos tener un éxito después de la experiencia de trasplante. Y sí creo que si a lo mejor ella la hubieran considerado un poquito antes, a lo mejor en una edad más temprana o antes de que la enfermedad pulmonar estuviera demasiado mal, a lo mejor hubiera tenido una experiencia de trasplante más exitosa después. Y bueno, lo difícil también de esto es que nosotros sentimos que estábamos muy conectados con el equipo de Cuidado Vea, porque no teníamos realmente el tiempo para ir y poder conocer este equipo de UPMC. No había así esta misma cantidad de confianza y de defensoría para nosotros mismos, para sentirnos que podíamos preguntar todas las preguntas, porque estábamos demasiado agradecidos que la enlistaran en otra parte. Entonces sí creo que definir esa diferencia entre los centros de cuidado y los centros de trasplante y tener eso explicado nos hubiera ayudado. Pero bueno, Ramsey, ¿nos pudiera decir un poco más de las diferencias entre los escenarios de trasplante y los centros de fibrosis quística? Gracias, Adrián. Y gracias, Erika, por compartirnos sus experiencias y esta discusión que estamos teniendo esta noche tan increíble. Y como todos reconocen, hay una gran diferencia entre los centros de cuidados CF y los centros de trasplante, pero ciertas veces las dos están en la misma institución y hacen que las cosas sean más fáciles. Si el centro de cuidado de fibrosis quística está en el mismo en una institución diferente, pero incluso que cuando están en la misma institución, pero son separadas, esa separación genera mucha ansiedad, angustia y a lo mejor no desconfianza, pero ciertas dificultades en manejar a los centros de trasplante, a lo mejor porque hay esta familiaridad que las personas con fibrosis quística y sus familias tienen con sus centros de cuidado de fibrosis quística que han visto por tantos años, a veces a lo mejor en su vida adulta, en el cuidado de los niños y las diferentes cosas a través de su vida. Esta diapositiva es de la página web de la fundación y que pueden encontrar un centro de trasplante tanto para los niños y para los adultos. Hay 76 programas de trasplante de pulmones para adultos en Estados Unidos y pueden ver también centros de cuidado de fibrosis quística cerca de ustedes, y también esta fundación nos ha dado la oportunidad de ver como las dificultades que las personas están en situaciones muy vulnerables en las que necesitan un trasplante, tienen problemas de salud más severos y al mismo tiempo está esta transición que está pasando en su vida. Entonces, la Fundación de CFA ha invertido mucho esfuerzo en traer estos centros de cuidado de CF y los centros de trasplante que trabajan en conjunto, y a través de esta iniciativa hemos intentado desde el 2017 desarrollar un proceso mejor para todos los centros que han participado, y realmente está en crear estas mejores relaciones entre los centros de cuidado de CF y los centros de trasplante de pulmones, y que es una muy buena forma de comunicar entre los dos centros. Es muy importante empezar a hablar al respecto de trasplantes pulmonares
en etapas tempranas en vez de cuando sea absolutamente necesario o urgente o emergente, o sea, de emergencia para alguien que necesite, porque toma muchas preparaciones antes del trasplante, mentalmente, socialmente y a veces financieramente. Las personas a veces se tienen que mudar antes del trasplante o en el periodo temprano después del trasplante para estar cerca del centro de trasplante es un estresor en las vidas de las personas y de sus cuidadores, así que se maneja mejor en la etapa temprana, más que si una persona tiene la enfermedad avanzada y está en un punto en el que es urgente o de emergencia. Entonces, esta iniciativa que la Fundación CF ha creado ha hecho una gran diferencia desde mi punto de vista y ha facilitado el cuidado de las personas con fibrosis quística y sus familias que refieren en una etapa temprana y que refieren que su proceso es como más continuo y que construyen esas relaciones entre los centros de cuidado de CF y los centros de trasplante pulmonar. Como muchos están conscientes, el sistema de ubicación de pulmones acaba de cambiar en marzo este año para lo que ahora se llama el resultado de colocación compuesto y podemos ver en la siguiente presentación cuál es este resultado que está basado, obviamente, mientras más alto el resultado, más corto el tiempo de espera para los trasplantes pulmonares y se les da los pulmones en este compuesto. Y aquí podemos ver los diferentes componentes de este resultado o esta puntuación y las impulsores o los candidatos que necesitan una urgencia reciben 25% de esto. Es es la parte del pie que podemos ver un cuarto y el siguiente componente que la probabilidad de vivir más de 5 años después del trasplante es la parte azul en el pie, es una de las grandes diferencias entre el resultado de ubicación compuesto y el resultado de ubicación de pulmón, porque la supervivencia de el resultado anterior era solo para 1 año y en este es para 5 años. Y todo se predice en características específicamente para la lista de trasplantes, pero también en este se predice la supervivencia de 5 años después del trasplante. El tercer componente más grande está estar enlistado siendo más joven de los 18 y es el azul oscuro eh, o marino, que es el 20%. Y los otros que tienen 5% pueden incluir variables como el tipo de sangre, tener o ser donador de pulmón anteriormente, eficiencia de viaje, de proximidad. Y todas estas cosas que se consideran en el proceso, ser donador eficiente y todo lo que se considera. La siguiente diapositiva es una comparación cara a cara específicamente del resultado de ubicación compuesto, o sea, AS comparado con el resultado de ubicación de pulmones, que es el LAS. Como dije anteriormente, una de las diferencias de supervivencia de las métricas de trasplante se pudiera considerar estos resultados que se toman en 5 años y otras variables de esta lista compuesta es el tipo de sangre o si tienen anticuerpos HLA o su altura, que esos no se incluían en la anterior, obviamente, y similarmente un receptor pediátrico, un receptor que vivía o era un donador de pulmones, no se incluía en este resultado de ubicación de pulmones y por último las dos métricas de eficiencia de viaje y proximidad del donador para el receptor no se incluían tampoco en el resultado de ubicación de el pulmón. Y otras cosas que podemos ver, el resultado o puntuación de ubicación de pulmones va de 0 a 100 y el compuesto va de 0 a 50.
Y es muy importante entre los dos resultados es que el resultado de ubicación de pulmones, la supervivencia y el peso era el doble y el énfasis en supervivencia, en el compuesto, son iguales en este sentido. Entonces, este es la gran diferencia para la comparación específica entre el resultado de ubicación pulmonar y el compuesto. Adrián, ¿nos pudiera compartir cómo sintió que fue entrar a este resultado? Entonces, definitivamente pude recibir la llamada la primera vez y no lo esperaba. Estaba yo impresionado, diciéndole a todo el mundo, no. em, y cuando mi familia llegó realmente de Promodesa, bueno, ya había estado ahí en el hospital por 12 horas y se enteraron que uno de los pulmones estaba infiltrado y entonces dijeron que no podían hacer el trasplante en ese momento y la segunda vez que recibí la llamada fue a las 12:30 de la noche. Pensé que mi alarma estaba sonando para que pudiera alistarme para ir al trabajo, así que lo apagué y el teléfono vuelve a sonar, es mi mamá llamándome y diciéndome, me preocupé porque, ¿por qué me está hablando a las 12:30 de la noche? Entonces respondo para ver qué es lo que me está diciendo y me dijo, la clínica de trasplantes se está intentando contactar y dije, ay, entonces les marqué en ese momento y me dijeron que tenían pulmones para mí en ese momento. Así que yo empecé a pensar que era como una locura en ese momento y no sabía ni qué esperar, pero sabía que algo era diferente cuando llegué al hospital porque parecía que todo se estaba moviendo muy rápido, me estaban apresurando para todo, para hacerme las pruebas, que estén listas, prepararme para cirugía. Y cuando llegué a la sala de espera del quirófano, ahí fue cuando me di cuenta que iba a tener el trasplante. Y bueno, tuve mi trasplante como a las 7 de la mañana de ese día y el trasplante duró como 7 horas. Entonces, Erika, ¿cómo fue la experiencia de tu mamá cuando recibió la llamada? Bueno, Adrián, gracias por preguntarme. Es una de esas cosas que se sienten como la eternidad, sin importar qué tan rápido o lento es, porque estás esperando, pues, el momento y la llamada. Cuando la trasplantaron, solo había pasado 2 meses hasta que realmente recibió su trasplante, pero todo este tiempo estuvo en la unidad de cuidados intensivos esperando y fue bastante intenso, ¿no? Y mucho como tu experiencia, ella recibió una llamada una vez para unos pulmones que no eran buenos para ella y todos se apresuraron, esperaron y fue como, no, eso no fue, gracias por intentarlo, ¿verdad? Pero la siguiente vez todo funcionó y eso yo creo que una de las cosas que es muy importante para mí es que el trasplante como tal tomó 10 horas y fue bastante difícil para todos. Ya saben, en esta teníamos el cirujano vivaz, que era carismático y emocionado, que salió y nos dijo cómo no, cómo todo salió y parecía que le había atropellado un camión. Entonces, esperaba que la participación para todos, pues es tan vital y una cirugía de 10 horas, pues realmente es muy, muy intensa, ¿verdad? Entonces, otra cosa para saber es que a través de que toda esta experiencia estaba pasando, mi mamá la intubaron a través de su camino de trasplante y tuvimos tuvimos como libros que estábamos anotando como un diario y lo que noté ahí era que realmente ellos no cerraron su pulmón inmediatamente por la inflamación de los pulmones, pero estaba muy emocionada de que tenía
y que le habían quitado un poco el ventilador y solo estaba en la oxigenación de 35%, pero sabía que aún nos quedaba mucho y al final la sedaron después del trasplante por 3 días antes de que la despertaron y ella se tuvo que dar cuenta que acababa de recibir un trasplante y fue exitoso en ese punto. Entonces, saben, creo que todo eso es impresionante decir que es muy diferente en las siguientes semanas después de eso. Y, ¿saben? Adrián, yo lo que te quiero preguntar es qué sentiste después de que, bueno, desde que tuviste tu cirugía. Gracias, Erika. Definitivamente, como dijiste, hay un contraste ahí en las formas en las que funcionan. Entonces, cuando yo me desperté, no estaba seguro qué esperar, ¿no? Creo que esperaba poder respirar mucho mejor, sentirme mucho mejor definitivamente, inmediatamente. Y ese no fue el caso. Me sentía como muy cansado, me ardía mucho la garganta, no podía hablar por el tubo de respiración y tenía todas estas líneas de intravenosa, tenía tubos en el, eh, tenía tubos, líneas de intravenosa a todas partes, tubos en todas partes y bueno, yo cuando estaba en el hospital tuve un pequeño retraso que mi doctor me dijo que era bastante común para la mayoría de los pacientes con trasplantes y algo que fue bastante difícil fue el dolor. Manejarlo en la etapa temprana fue muy difícil porque me tenían con un pump de morfina que podía como picar cada 15 minutos para liberar el dolor y yo lo estaba picando cada 15 minutos o incluso antes de eso y cuando lo que me di cuenta después es que a lo mejor la morfina no me estaba funcionando correctamente porque me cambiaron a Dilaudid y inmediatamente en ese momento mi dolor estaba mucho mejor, entonces estaba yo muy contento por eso, definitivamente. Y debido también a el tubo de respiración, creo que también afectó mi función para tragar, entonces no pude comer regularmente por un tiempo, perdí como 22 libras, estaba súper débil y la fisioterapia fue muy difícil porque estaba muy flaco, no estaba durmiendo bien, también tenía ciertas alucinaciones debido a la morfina y todos los otros medicamentos. Así que fue difícil. Sí, yo estoy de acuerdo a ese lado de las cosas, todo lo que mencionas y de esta perspectiva externa, porque como cuidadora, yo pues conozco a mi mamá súper, súper bien y podía ser su voz en muchas formas, diciendo como, oye, este no es un comportamiento normal para ella. Y también pasó mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos que yo sentía que era un poco diferente a tu experiencia, Adrián, porque ella estuvo unos meses antes del trasplante y después 10 meses después del trasplante también estuvo en la unidad de cuidados intensivos que puede causar muchos pues lo mismo, mucha pérdida de peso como tu experiencia, la terapia física fue muy difícil, tuvo cierta psicosis de cuidados intensivos, de la unidad de cuidados intensivos, y ahí es donde yo tuve que hablar y decirles, está viendo cosas, dice que hay un hombre en su cuarto, que dice que ella hizo las cortinas y bueno, pues intenté hablar con el personal y para ver cómo manejarlo, porque fue muy traumático para mí ver a mi mamá experimentar eso. Entonces, yo creo que saber todo esto antes de eso me hubiera ayudado a preparar un poquito más, pero a lo mejor Ramsey nos pudiera decir un poco de lo que otros cuidadores pueden esperar, e incluso otras personas y otros cuidadores
o médicos también pudieran esperar después del trasplante. Gracias, Erika y Adrián, por compartir lo que describen. Es bastante común y realmente después de los trasplantes puede ser muy difícil, ¿no? Para las personas que han tenido recientemente un trasplante, que tienen a lo mejor esta operación mayor, tienen una incisión enorme, hay muchísimo dolor que está asociado y que las medicinas de dolor pueden aliviar, pero pueden tener muchos efectos secundarios, incluyendo pensamientos alterados, alucinaciones, sueños muy vívidos y raros, como lo que describes, Adrián, y también es un momento difícil para los cuidadores. Y yo también creo que a veces eso se nos olvida o que no se reconoce porque aquí estamos apoyando a los miembros de la familia que acaban de pasar en una operación bien difícil y están esperando un donador de pulmón que sienten que ha pasado muchísimo tiempo, luego tienen esta operación enorme y luego los miembros de la familia, los amados, están teniendo mucho problema, no están actuando como sí mismos y a lo mejor están viendo cosas que no están ahí o están teniendo sueños muy raros que los están afectando. Y además de los aspectos mentales y psicológicos, también puede ser muy difícil físicamente porque es una operación que toma mucho del humano. No es inusual para las personas que pierdan el peso después del trasplante. Entonces, es difícil, no es crítico a lo mejor tener la mejor nutrición, pero a veces no es posible. Entonces, cuando pierden el peso, a veces es difícil recuperarse de la operación, hacer fisioterapia, rehabilitación pulmonar, y es difícil para las personas que se recuperan de un trasplante definitivamente y también muy difícil para los cuidadores y que están intentando apoyar a sus amados y alentarlos a hacer lo más que puedan. Y también los ven como que pierden mucho peso, ven que tienen dolor, ven los efectos secundarios de los medicamentos de dolor y esteroides de altas dosis, así es que es muy difícil este periodo, tanto para la persona que tiene el trasplante, que tuvo el trasplante, y para su red de apoyo, sus personas, sus miembros de la familia, sus amados. Y em, la situación que nos puede pasar de trauma relacionado al estrés es algo que puede afectar por meses o incluso años, dependiendo de lo que es, y eso pudiera ser muy difícil, y eso definitivamente puede afectar a todos. Definitivamente estoy de acuerdo. No, como mencionó, estás pasando pues a través de esta cirugía mayor, todas estas cosas que pasan, todas estas cosas nuevas, todos los nuevos medicamentos que no sabes cómo van a afectar a tu cuerpo. Sí creo que tener a lo mejor un rechazo y que me dieron una dosis alta de esteroides. Después de eso también contribuyó, sí sé en este momento, que después de que me quitaron la morfina, me tomó como a lo mejor una semana o más para que los sueños y las alucinaciones y escuchar a las personas hablar que desaparezcan por completo. Pero sí, definitivamente es algo real, porque no puedes inventar cosas en tu mente, sino es que definitivamente es algo que los medicamentos te están haciendo, ¿no? Claro, y bueno, esa es la lista de medicamentos. Estoy de acuerdo con eso y parte de ello porque hemos discutido esto anteriormente, pero sientes que que hacerte un trasplante va a ser la solución a este problema que ha manejado tu vida por tanto tiempo y esperas que esta solución también venga con
no sé, un mejor camino, pero ese no es el caso. Y bueno, hay una lista de medicamentos larga que continúa y la cantidad que tienes que cuidar y al detalle de todos estos medicamentos y saber cuándo tomártelos y con qué tomártelos y cuánto tomártelos y realmente de empezar como a defenderte a ti mismo y si eres el cuidador, ayudar a tu persona que se cuide también, simultáneamente intentando cuidarlos para, como Ramsey dijo, que es una situación muy difícil en la que a lo mejor tú, tú eres como el malo, porque quieres que tengan éxito y quieres que sobrevivan. Y es muy, muy difícil, especialmente después de una pérdida de peso. 22 libras es muchísimo, Adrián. Y sí creo que el mismo tipo de cosas que mi mamá subió muchísimo de peso, calificar para el trasplante y luego vi que se esfumó después del trasplante. Entonces, sabes, ella, como muchas otras personas con fibrosis quística, no tenía masa muscular y después forzarla a hacer fisioterapia, a tragar, a aprender a hablar otra vez. Yo creo que esa parte es muy difícil. Así que aprecio, Ramsey, que identifica esa experiencia que puede ser traumática, no solo para la persona que recibe el trasplante, sino también para las personas que los cuidan. Y sí creo que una de las cosas que yo deseaba haber sabido antes del trasplante hubiera sido cómo iba yo a manejar eso y cómo yo iba a ser una mejor cuidadora para mi mamá y qué iba a hacer en estas situaciones tan difíciles. Entonces, Adrián, ¿tiene algo más para añadir a eso antes de que avancemos? No, yo creo que Ramsey mencionó mucho, llegó al punto, y también tú, Erika, que desafortunadamente todos van a tener que pasar a través de algo de lo que nosotros acabamos de hablar. Y bueno, como mencionaron, estaría maravilloso simplemente que te avisen con tiempo, ¿no? De esto es lo que te va a pasar y que mentalmente tenemos que estar fuertes, porque si no tienes fortaleza, bueno, físicamente seguro, pero mentalmente también es una parte que yo creo que las personas a veces no piensan. Sí, y en conjunto con eso, Ramsey, ¿qué tan común son estos efectos secundarios del trasplante de pulmón? Muy buena pregunta. Estos son efectos secundarios bastante comunes después de los trasplantes y una experiencia con tú y Adrián, no que lo que describieron y bueno, que definitivamente yo no quiero que suene como que está terrible para todos. Pudiera serlo, pero hemos describido que algunas de las personas incluso pasan a través, y yo creo que para poderse preparar para el trasplante es importante reconocer que aunque estemos esperando por la oportunidad para poder tener el trasplante, que esto es algo que hemos querido por muchísimo tiempo, que a lo mejor no me haga sentir fantástico en el día número 1 y que a lo mejor se sientan terrible en los días 1 a no sé cuántos días, pero que definitivamente por un periodo te vas a sentir terrible y que puede ser difícil, no solo para la persona que ha tenido el trasplante, pero como dije anteriormente, es difícil también para su persona de apoyo y el resto de la familia, mientras pues avanzan a través de esto. Es muy importante reconocer que esto es posible antes de tiempo porque te prepara para, no quiero decir el peor escenario, pero te prepara para lo que pudiera pasar, para que cuando pase, bueno, se reconozca como algo que pudiera haber pasado, ¿verdad? Entonces es una buena idea para que las personas puedan hablar de ese periodo, los primeros días y lo que pueden esperar.
justo los días después del trasplante, para que todos digan y estén en la misma página, que puede ser difícil, puede ser doloroso, pueden experimentar pensamientos raros o alucinaciones. Y no necesariamente, pero puede pasar y hay que reconocer que es común. Y bueno, que hay muchos otros efectos secundarios de los medicamentos que son necesarios después del trasplante. Y como mencionamos hace unos minutos, hay muchos problemas asociados con los trasplantes en el corto plazo y en el largo plazo. Y ha habido mucho interés en la investigación en los trasplantes de pulmón y realmente está enfocado para mejorar los resultados, mitigar los efectos secundarios de los medicamentos, pero también para poder mejorar los resultados a largo plazo después del trasplante. Entonces, la Fundación ha desarrollado esta iniciativa de el trasplante de pulmón y ha creado este consorcio de trasplante de pulmón y de fibrosis quística, y este consorcio ha creado 15 sitios en Estados Unidos, en Toronto y Canadá. Y bueno, nuestro sitio en San Luis es uno de los 15 que son muy privilegiados de ser miembros de este consorcio. Y bueno, estos sitios son sitios de trasplante que tienen interés específico en las personas que tienen fibrosis quística y que tienen, bueno, personas que han tenido fibrosis quística antes del trasplante y después del trasplante. Este consorcio hace mucha investigación de trasplante pulmonar, especialmente para las personas que tienen fibrosis quística. Y uno de los trabajos que nosotros estamos haciendo es hacer este repositorio y registro viral. Y en el enfoque de este repositorio y registro es para poder estudiar disfunciones holográficas crónicas o ciertos rechazos crónicos y, bueno, estos problemas a largo plazo después del trasplante. Entonces, queremos identificar como ciertos biomarcadores y entender mejor los mecanismos para el desarrollo de la disfunción del algoritmo crónico y recolectar los especímenes después del trasplante. Y bueno, estos especímenes incluyen como todos estos fluidos alveolares, bronquiales, bucales, para las personas que tienen fibrosis quística, que han tenido un trasplante pulmonar, así como las que no tienen fibrosis quística y que tienen una razón para el trasplante. Y estos 15 sitios están mandando estos especímenes a el biorepositorio central con el objetivo de que todos estos especímenes se utilicen con los registros del paciente y la información clínica y sean actualizados para que podamos entender mejor el desarrollo del rechazo crónico. Y que hace un par de semanas, más de 600 individuos han sido inscritos en estos 15 sitios. Entonces, es un protocolo muy amplio y registro muy amplio, y tenemos cerca de 1,000 muestras de sangre que han sido recolectadas y 500 muestras de BAL que han sido recolectadas. Esto es realmente una oportunidad fantástica que nosotros hemos estado involucrados y que nos ha podido patrocinar la fundación, y espero que haya mejorado los resultados de largo plazo para todos después de su trasplante, especialmente para las personas que tienen fibrosis quística. Ahora, Adrián y Erika, ¿pudieran compartir sus experiencias después del trasplante? Claro, gracias, Ramsey. Entonces, después de mi trasplante, al momento de regresar a casa, más o menos como para, de cierta forma, replicar lo que está diciendo Erika, para reiterarlo, el momento de padecer esta fibrosis quística siempre hay que tomar muchos medicamentos, tratamientos para respirar, todo esto. Cuando regresé a casa seguí yo con esos tratamientos de respiración durante un periodo breve, y la cantidad de medicamentos que estaba tomando de hecho aumentó. Ella hasta hablaba también de momentos específicos donde yo tomaba estos medicamentos con alimentos o sin alimentos. Simplemente eran muchas cosas diferentes que ocurrían, ¿no? Y que tomaba. Otra cuestión que considero que, bueno, escribí que tuve un rechazo también aquí, sobre todo al momento también de ayudar con el rechazo.
también vimos que de cierta forma me provocó muchas infecciones al momento, inclusive me hospitalizaron por muchas cuestiones. Padecí neumonía en una ocasión, tuve una infección en el pecho en una ocasión, inclusive me hicieron cirugía para retirar una parte de cartílago en mi pecho. Y después tuve otras dos infecciones en la espalda, tuve que tomar antibióticos también en ambas ocasiones. Entonces, definitivamente, acabé varias veces en el hospital, los primeros 9 meses después de mi trasplante. Y obviamente, esta parte, claro que está difícil, ¿no? Es difícil de pasarla. También lo estaba esperaba esto porque simplemente sabía que iba a ser muy diferente, iba a ser muy similar a lo que estaba pasando en ese momento y sobre todo antes del trasplante, por supuesto. Entonces creo que una de las cuestiones que simplemente como que me hizo pensar mucho fue que cuando hablaba con mi doctor, me dijo, mira, simplemente estás cambiando una enfermedad por otra. Muy bien, padecías esta fibrosis quística, te pasan todas estas cosas, pero ya tienes el trasplante y sigue habiendo muchas cosas que todavía tienes que resolver de cierta forma, con las que tienes que lidiar. Y existe la posibilidad de rechazo, lo cual también es algo muy importante. También tienes que simplemente evitar enfermarte y cuestiones por el estilo. No sé si me quieres contar un poquito más, Erika, no sé, sobre tu experiencia con tu mamá después del trasplante. De hecho, es muy similar a la tuya, Adrián. De hecho, un poquito más extrema, por el hecho de que no creo que estábamos preparadas o preparados con qué tan rápido ella se infectó justo después del trasplante. Ella simplemente estuvo fuera del hospital un día antes de que nos volvieran a hospitalizar a partir del área de emergencias debido a una infección. Y quién sabe, simplemente creo que verdaderamente sí como que nos castigamos al respecto de decir, bueno, ¿cómo pasó eso? No sé si como que, bueno, ¿sabes qué? Ya estamos listos, vámonos nosotros allá. No, simplemente nosotros sabemos que, como Ramsey ya lo mencionó antes, simplemente éramos de esas familias que ya simplemente, ¿no? Simplemente temporalmente lo que hice fue tomar todo lo que teníamos, nos fuimos a Pittsburgh simplemente para estar nosotros directamente en la UPMC y creo que simplemente estábamos impactados. Dijimos, ¿a poco pasó esto de sentirte excelente y ya te quitan el oxígeno y al día siguiente ya nuevamente te sientes mal? ¿Por qué? Porque ahora no tienes una infección, vamos a llamarla inofensiva y bueno, que te vuelvan a rehospitalizar es difícil. Entonces creo que esa parte de las cosas fue muy difícil para nosotros. Y eso de cierta forma como que generó un efecto dominó con otras cosas, porque últimamente o a fin de cuentas esto nos llevó a que mi mamá estuviera con una infección muy grave y eventualmente, bueno, ella falleció finalmente. Entonces, creo que para nosotros eso fue algo muy inesperado. Estábamos muy esperanzados porque es cierto, como lo dice Ramsey, hay algunas personas que simplemente como que lo hacen muy rápido, son muy fuertes, salen inclusive más fuertes y eso es lo que yo quiero y les deseo a todos, por supuesto. Pero hay otros cuantos pocos, ¿no? Otras pocas ocasiones en las que las personas la pasan verdaderamente muy mal y no es el final de cuento, ¿no? Feliz que podríamos tener después del trasplante. Entonces, sabiendo todo esto, aún así lo haría nuevamente un millón de veces más, porque todos estos días que pasé con mi mamá, al momento de pasar por todo este proceso, pues vale toda la pena tenerla muchos más días, porque ella era de esas personas que, pues bueno, tuvieron esta opción como la última, entonces creo que hay que llegar nosotros a darnos cuenta de que se trata de una decisión que hay que tomar por nuestras vidas, estar muy informados, hacer todas las preguntas necesarias y verdaderamente cuidarnos, defendernos. Y creo que si alguien puede aprender de esto, yo creo que les digo que siempre intenten ser empoderados por saber que
Bueno, tienen que hacer todas las preguntas. No existe tal cosa como una pregunta tonta. No hay nada que no puedan preguntar, que su equipo no haya tenido antes. Y si no conocen la respuesta, simplemente le van a encontrar para ustedes. Entonces, verdaderamente, si tengan un plan para todo esto. Creo que verdaderamente lo veo todo el tiempo. Veo muchas personas que pasan por esta situación y también van simplemente, ¿no? Salen avante. Y pues simplemente esas son las historias de esperanza que me gustaría que todo el mundo pasara por ellas y pese a todos estos ensayos y a todo esto que hemos nosotros conversado el día de hoy, ¿no? Adrian y los demás, definitivamente, claro que todavía hay mucha esperanza y por supuesto que también nosotros queremos tener la epítome de esta situación, ¿no? Ramsey, no sé si quieres platicar algo más sobre la parte de la salud mental en ese aspecto, algo posterior al trasplante que quizás se nos haya pasado. Claro, simplemente quiero hablar de lo que tú y Adrian han dicho. Creo que es importante que reconozcamos que la cuestión del aspecto de la salud mental tiene ciertas dificultades, por supuesto, que surjan después del trasplante de muchas formas. La preparación también es fundamental para poder reconocer qué es lo que está ocurriendo y que lo que ocurre no es poco común, que no es algo que necesariamente sea poco frecuente. Obviamente hay problemas poco frecuentes que pueden surgir, pero muchas de las cosas que vemos es que, bueno, ambos han descrito cosas que no son eh, poco comunes, sino que al contrario son frecuentes. Entonces sí es importante de cierta forma tranquilizar a los familiares. O sea, que es importante que sepan que no es algo que sea poco frecuente. En tu opinión, ¿qué tipo de mejores preparaciones se pueden llevar a cabo antes del trasplante, además de reconocer que puede haber ciertos problemas potenciales y que pueden surgir? Yo diría que en algún punto también hablamos sobre simplemente tener como una especie de experiencia de aprendizaje antes del trasplante, donde pasamos como por una especie de curso, donde aprendemos un poquito más sobre qué podemos esperar, inclusive sobre cómo es que podría cambiar nuestro régimen de medicamentos. Eso tal vez puede ser importante. También otras cuestiones que también nosotros mencionábamos es, bueno, qué podemos esperar, qué podría surgir simplemente para que estén preparados mentalmente, ¿no? Yo diría, para esta situación. Adrián, me parece que probablemente también puedes hablar al respecto, porque yo sé que lo mencionaste antes, pero simplemente qué tan crítico, qué tan fundamental es seguir con la atención médica. Digo, yo ya sé que de primera mano, sobre todo las personas que padecen esta fibrosis quística, por supuesto que pasan por muchas citas médicas, inclusive no necesariamente tienen que acabar ¿no? en una situación post-trasplante, como estamos mencionando, simplemente con todos los medicamentos, las citas, pues no se detienen después del trasplante. Entonces es importante que Adrián y Ramsey también hablen al aspecto de por qué es importante seguir, ser un participante activo también en este tratamiento, inclusive después del trasplante. Claro, diría que es lo principal, la principal prioridad. Seguir las indicaciones del médico, tomar los medicamentos, ser bien exhaustivo con eso, ser muy disciplinado. Una de las razones por las cuales vi que hubo un rechazo en el pasado, por ejemplo, es que al momento de ir a acudir al doctor, bueno, el doctor siempre me dijo, no siempre te vas a sentir mal, no siempre vas a saber, entonces yo simplemente voy al doctor, checo mi función pulmonar, estaba baja, y se iba reduciendo con el paso del tiempo. Entonces, bueno, se hicieron algunas pruebas para hacer algunos chequeos y asegurarse de todo. Entonces, hay que simplemente, pues bueno, identificar o ahí diagnosticar cualquier indicio temprano. Por supuesto que hay que inclusive tratar de adelantarse, ¿no? Por supuesto, yo creo que Ramsey también va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, totalmente, Adrián y Erika. Son muy acertados con estas respuestas. Por supuesto que hay muchos problemas que pueden surgir después del trasplante.
también que pueden ir desde estos efectos colaterales de los medicamentos hasta infecciones, y todo esto debido a esta supresión inmune, debido a complicaciones en la proyección. Por supuesto que necesitamos nosotros de mucha atención bastante cuidadosa. Infortunadamente, las visitas las consultas con el médico no necesariamente las hacemos frecuentes para que se puedan identificar estas cosas. Entonces empiezan los problemas sin causar síntomas y aún así se pueden detectar con pruebas de función pulmonar, pruebas de sangre, estudios de imagenología. Entonces es fundamental que para que haya un buen resultado las personas tengan un seguimiento muy, muy exhaustivo después del trasplante. Entonces las personas que padecen esta fibrosis quística son receptores de transmisión pulmonar bastante particulares, porque aunque ya tuvieron un trasplante, quizás los pulmones les está yendo bien, no hay ningún tipo de problema pulmonar, pero aún así se padece esta fibrosis quística y tenemos otro tipo de manifestaciones de la fibrosis quística, ya sea algún tipo de insuficiencia pancreática o diabetes, problemas óseos, problemas en el seno, problemas gastrointestinales quizás. Entonces, la Fundación de Fibrosis Quística, bueno, generó o creó este grupo de trabajo para desarrollar o llegar a un consenso respecto a la atención médica de las personas que padecen esta fibrosis quística y que ya reciben un trasplante. Yo tuve la fortuna inclusive de ser miembro de ese consejo, del grupo de redacción, y tenemos nosotros 32 declaraciones de consenso que realmente nos quiere dar más guía también al punto de las explicaciones, sobre todo para poder nosotros atender a las personas que padecen esta fibrosis quística. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad en las experiencias de la atención médica que se les da a las personas que padecen fibrosis quística después del trasplante pulmonar, así que espero que ese consenso finalmente sea de utilidad. Aquí los principales problemas en términos generales es reconocer que es fundamental también seguir nosotros con esta atención médica longitudinal, sobre todo para los problemas relacionados con la fibrosis quística y que no es específica del trasplante, por ejemplo, diabetes, problemas de salud también que tenemos aquí. También para atender sobre todo este tipo de enfermedades o padecimientos médicos. Ahora, inclusive esta situación puede convertirse un poco abrumadora, sobre todo si vamos nosotros a ver al equipo de especialistas en esta fibrosis quística, no sé, para que nos chequen los senos nasales, enfermedades, problemas gastrointestinales, diabetes, la salud ósea, todo con el equipo de trasplante. Puede ser una carga muy fuerte, muy pesada, ver a todos los especialistas, hacer todas estas citas médicas y por supuesto que un problema que está surgiendo es el concepto de tener esa atención médica compartida. Hay distintos modelos de esta atención médica compartida. ¿Cómo es que el equipo de trasplante y el equipo de esta fibrosis quística trabaja en conjunto para prestar esa atención médica a una persona que padece esta fibrosis quística? Por supuesto que no hay un modelo que sea el correcto o el ideal, tampoco hay un modelo equivocado. Creo que un modelo ideal depende de muchos factores, la ubicación, dónde reside el recipiente o el receptor de ese trasplante, qué tan cerca se encuentran de algún tipo de centro donde puedan atender esta fibrosis quística o el equipo, qué tan cerca están del equipo de trasplante. Y finalmente lo fundamental es reconocer que es importante mantener una atención médica longitudinal y darle seguimiento a todos esos problemas de salud que puedan surgir en estos modelos de atención médica compartidas. Hubo un artículo técnico que se publicó a principios de este año, donde se describían dos modelos más generales para esta atención médica compartida. El primero es una coordinación del equipo del trasplante que va a prestar esta atención médica en su totalidad al paciente. En otras palabras, va a atender todos los potenciales problemas de salud que puedan tener estas personas. Requiere de especialización, por supuesto, en fibrosis quística que se puede integrar a este equipo de trasplante. Otro modelo es un poquito más multidisciplinario, donde tenemos al receptor del trasplante pulmonar, el equipo de la fibrosis quística y el equipo de trasplantes tienen una colaboración muy cercana, una comunicación muy cercana también entre ambos equipos. Algunos especialistas que tienen experiencia en esta fibrosis quística, por ejemplo, para alguna enfermedad, por ejemplo, del seno, o tenemos también aquí nosotros todo ese tipo de circunstancias. Entonces, es muy importante para decidir, por ejemplo, qué modelo va a ser el mejor. También vamos a tener nosotros una variedad también de factores que tenemos que tomar en cuenta. Muchísimas gracias por compartir eso, Ramsey. Creo que Adrian, no sé si también quieras compartir algo más. También podemos hablar entonces de
el siguiente tema, que es Next Breath. Bueno, Next Breath es un evento de 2 días para personas que padecen esta fibrosis quística, alguna enfermedad pulmonar avanzada o que también experimentan algún tipo de complicación en la salud pulmonar. También se incluye a los familiares, a los que son cuidadores, para encontrar este apoyo, también para compartir con otras personas que están en una situación, que entienden esta situación. Bueno, se va a llevar a cabo del 13 al 14 de junio. El día 1 de Next Breath se va a centrar también en esta travesía que pasan antes del trasplante. Vamos a tener eventos sobre la enfermedad de la fibrosis quística. En el día 2 vamos a tener las experiencias ya del trasplante pulmonar, la vida después del trasplante. Se pueden registrar para el evento. De hecho, el link para que se puedan registrar se encuentra ya colocado ahí en el chat. Ya lo colgamos. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias por compartir sus conocimientos, sus perspectivas sobre la experiencia con los trasplantes pulmonares. Gracias a todos ustedes por su amable atención. Vamos a tomar una pausita de 5 minutos y después vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas de 45 minutos, donde van a poder conocer e interactuar a los distintos ponentes. Vamos a tener esa sesión informativa durante este tiempo. Bueno, se invita a los participantes a que, bueno, prendan su cámara, su micrófono, en caso de que quieran hacer alguna pregunta directamente a los panelistas. Y si quieren hacer también la pregunta a través de la función de preguntas y respuestas, también con gusto lo pueden hacer. Nos vemos en 5 minutos.